Buenas tardes, amigos, apreciados oyentes, higuesteros y higuesteras, todos aquellos que continuamente siguen estos acontecimientos históricos que tuvieron que ver, enlazando con el programa anterior, como he estado hablando sobre Juan Gabriel Torres García, y que en este caso tratamos ahora de seguir hablando sobre el suceso acontecido en Igueste el día 13 de agosto del año 1896. Bueno, pues después de haber explicado el otro día el solventamiento y todo el problema originado, había dicho o había comentado al final del programa anterior que había sido de Juan Gabriel y dónde estaba Juan Gabriel, el famoso prófugo, ya que había escapado cuando ya el pueblo se enfrenta con los provinciales. Precisamente en ese entonces Juan Gabriel pues sale rápido y se huye por las cuevas y está siendo huido, mientras que los acontecimientos después, en los días después, empiezan a apresar gente, a llevarlos a la cárcel, como ya he explicado, tanto a mujeres como a hombres. Ahora bien, sobre Juan Gabriel, que había quedado pendiente, ¿qué fue de Juan Gabriel? Sobre Juan Gabriel, repito, nuestra historia dice que después de aquel terrible suceso, repito, del 13 de agosto del año 1896, tuvo que estar huyendo, escondido en las diferentes cuevas, y no pocas, que hay en Igueste, especialmente en las cuevas de Gonzalianes, subiendo hacia la vera Igueste a la parte izquierda, donde pasa hoy el canal, los canales de Araya, etcétera, donde están esas columnas, ahí las famosas cuevas. Se dice que Juan Gabriel estuvo ahí los primeros días y que ahí le llevaban la comida, hasta después irse cambiando de cuevas, porque evidentemente los registros eran incesantes por parte de las autoridades. Es curioso que durante esta esconderse, a pesar de ese, por decirlo así, continuo inspecciones de parte del ejército, nadie lo delató, nadie en Igueste lo delató. Sí sabían dónde más o menos estaba, especialmente su familia, sus padres, sus hermanos, y muchos de esos vecinos y amigos más cercanos tenían que haberlo sabido, pero nadie lo delataba. Y claro, ante la desesperación, tuvo que confiar en su familia, que más, que menos, y en sus amigos. Y como las inspecciones, repito, continuaban una vez y otra vez y otra vez, y pasaban los meses, y este seguía siendo copado por el ejército de caballería, no era fácil vivir en esa situación, tanto el pueblo como el propio Juan Gabriel, ya que él sabía que el pueblo estuviese en aquella situación, y él, precisamente huido, la situación tenía que haber sido muy complicada, tanto a nivel psicológico como en todos los aspectos, porque para él, si aquello continuaba, no tenía futuro. Bueno, pues recordar entre todos, que entre todos, Juan Gabriel, donde mejor acordaron que donde mejor estaría Juan Gabriel era fuera del pueblo de Igueste, fuera incluso de la isla, porque estaba siendo buscado pues, como prófugo, y los prófugos eran buscados insistentemente para ser enviados a la guerra de Cuba, reclutamiento forzoso. Bueno, decir que acordaron de que Juan Gabriel donde mejor estaría era en la isla de Cuba. Es curioso, Cuba en guerra contra España, España contra Cuba, y ahora dice, pues donde mejor puede estar es en Cuba. Él tenía familia allí en Cuba, tenía conocidos en Cuba, y allí había mucho trabajo para aquel entonces, a pesar de
del malestar existente, de la problemática del país en continua guerra. Los higuesteros siempre a Cuba, entre comillas, decían, entre comillas, especialmente yo Félix Pestano León, decía la bella Cuba. Y el que dijeran la bella Cuba era porque Cuba les había suministrado alimento, le había suministrado dinero, a pesar de por su arduo trabajo, y era otra forma de estar, otra forma de ser para aquellos higuesteros allí. Y por eso decían la bella Cuba, la segunda patria. Pero, ¿por qué decían esto? ¿Por qué Cuba les había quitado las miserias y les dio el derecho que aquí, desgraciadamente, no tenían en aquel entonces? Aquí se les negaba. Por esta razón decían Cuba la bella Cuba o la segunda patria. Hay que recordar siempre que todos los higuesteros que iban allí, sus ansias era volver de nuevo a su lugar de origen, a su higueste, al higueste de sus amores, al higueste de las bandas del sur. Pero siempre y cuando viniesen, ellos sabían que iban a traer algún dinero, como algunos pesos, centenes, etcétera, que era la moneda de la época, y también traían para acá cultura, y también traían mejor perfeccionamiento de lo que hasta allí habían sido, porque Cuba era un lugar de progreso en cuanto a cultura se refiere, y eso fue lo que muchos higuesteros transmitieron. Por eso que venían vestidos, por decirlo así, de indianos. El indiano en sí no es alguien que nace en las Indias, sino el que viene y regresa de ellas cargado de bastante satisfacción y satisfecho por lo que allí hizo cara a su trabajo. Pero siguiendo con el tema de Juan Gabriel, para no extenderme más, marchó a Cuba, trabajó allí en Cuba, fundó su hogar en Cuba, tuvo hijos, tuvo descendencia, y por cierto, su descendencia está allí, en Cuba. Muy pudiesen ser, posiblemente, abuelos, en este caso nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera, etcétera. Bueno, pero la pregunta que surge es que ¿cómo marchó? ¿Cómo pudo marcharse? ¿Cómo se pudo burlar los controles de seguridad? ¿Cómo pudo llegar al muelle de Santa Cruz? Aunque fuera de noche, siempre había vigilancia, tanto en los muelles, en los fielatos, en el camino. Había que tener en cuenta que los provinciales hacían el tipo de recorrido a pie, vigilante, siempre observante de todo lo que se movía, porque es que también a ellos les exigían de que había que buscar prófugos como fuera, que había que detenerlos y presentarlos al lugar correspondiente. Bueno, pues podemos empezar a hablar de que para poder marchar Juan Gabriel a Cuba, voy a explicar en detalle cómo fue. Miren ustedes, por dónde. De tantas mentes pensantes de aquella época, acordaron que la única forma y manera era la de ir dentro de una media barrica construido por un buen tonelero de aquellos que en Higueste había. Entonces se puso la siguiente idea en marcha y prepararon una media barrica grande, poco holgada, pero media, no un tonel, ni una pipa, sino media. También le pusieron una tapa especial y un respiradero. Entonces se acordó de que la única forma para poder ser transportado de Higueste al muelle era ir metido dentro de la barrica, por muy incómodo que fuera,
y poder llegar a Santa Cruz. Y así se hizo. Así se hizo. Bueno, pues decir que un valiente arriero, un hombre de aquellos que había en aquellos tiempos, que eran fieles, antes de traicionar al amigo, pues determinaron una vez confesionada la barrica, de que el transporte, el medio de transporte era el propio mulo de Juan Gabriel Torres García. Ese mulo, ese fiel compañero, por decirlo así, el camión de la época, que le sirvió y le prestó los servicios a él y que le sirvió a toda su familia. Dice, bueno, la alternativa y la solución es esa. Pues bien, se acordó Nigueste preparar el mulo, se le puso la albarda y todos los aperos correspondientes y la barrica. Y la media barrica para llevarla encima en un costado de la albarda, pues no sé cómo se las ingeniaron, pero se las ingeniaron. Y la ataron de la correspondiente forma y manera que la barrica no se podía caer, no se podía, a pesar del trayecto que le esperaba de Igueste al muelle de Santa Cruz. Hay que entender que pasarían por el Camino Viejo, por el famoso Camino Viejo, rumbo a Santa Cruz. Pero que en la entrada de Santa Cruz, tanto como en Taco como en los diferentes lugares, había fielatos. Fielatos eran los que controlaban lo que se llevaba para plaza y que había que pagar un impuesto. Yo, por cierto, recuerdo ver no funcionando el funcionario del fielato en la puerta de refinería de petróleo. Me acuerdo ver, no hace tantos años que estuvo allí, esa caseta grande que parecía un kiosco enorme, grande, eso era un antiguo fielato. Más se tendría que encarar con los diferentes provinciales o autoridades que pudiese haber en las orillas de los caminos. Bueno, pues, después de una vez arreglado ya la carga, ese arriero, después de haberlo tensado bien con las fuertes cuerdas, haberle dado garrote para que esa barrica bajo ningún momento se deshaciera de la presión de las cuerdas, empezaron la marcha. Seguro que Juan se tuvo que haber despedido de su familia, de sus hermanos, de su madre, de sus hermanas, posiblemente llantos por la partida. Entendía que se iba para Cuba, pero que evidentemente era una escena triste, pero que no quedaba otra alternativa. Quedarse sin Igueste no había futuro. De una manera u otra lo iban a tomar preso, lo iban a tomar. O sea, lo mandarían si lo apresaban, lo mandarían para la guerra. Bueno, pues, después de empezar esas caminatas largas y extensas, el fiel arriero, al frente de ese mulo de cabestro, por ese camino viejo, y Juan iba en la barrica. Se entiende que el arriero, que era observador e inteligente, tenía que haber sido un hombre valiente, tendría que haber mirado para todos los lugares, y seguro que Juan, pues en esos momentos, a lo mejor iba con la cabeza por fuera, o no, para que no fuera tan incómodo, pero cuando veían algún peligro que cercaban algún lugar, pues seguro que entonces Juan se agachaba otra vez, le ponía la tapa, y así sucesivamente, e iría conversando con Juan el arriero, y Juan y el arriero. No era tanta la distancia entre la media barrica y el arriero que iba delante de cabestro llevando el mulo, o llevando el mulo de cabestro. Bueno, pues cuando se tuvo que el arriero pasar por los controles fielateros, lo declaró como vino. Es curioso. El hombre, cuando le preguntan que qué carga llevaba para plaza, él lo declaró como vino y pagó como vino los correspondientes aranceles o el correspondiente impuesto de la época. Y claro, cuando seguro que tuvo que haber dicho el arriero para darle fama al vino de Igueste,
En la barrica llevo vino, el vino del valle de Igueste, el vino de Igueste de las Bandas del Sur, porque era famoso sus vinos. Una vez haber pasado por todos los lugares correspondientes, llegaron al muelle. Estaba el barco esperando. Esperando no solamente por Juan Gabriel, sino por tantos y tantos indianos, por tantos y tantos canarios e isleños que se marchaban para allá, para la isla de Cuba. Bueno, pues hay que entender que el muelle de la época, todo eso era los adoquines, los empedrados, tuvo que pasar, no había tanta población, todo ha cambiado hoy, el muelle de aquel entonces con el muelle de ahora. Y después de haber llegado al muelle, al barco, posiblemente el arriero tuvo que ir preguntando, ya sabía el barco que había que tomar, porque es curioso que Juan llevaba los billetes, se los habían comprado, y Juan llevaba posiblemente en la chaqueta de su americana, como era un paño, esos billetes para partir. Ya él no tenía que hacer más nada, sino entregar los billetes en la escala del barco, en la subida, y subir al barco. Se entiende que el mulo llegaría dando resoplidos y sudoroso, igual que también sudoroso llegaba el fiel arriero, el valiente arriero. Seguro que el arriero le tuvo que haber dicho a Juan: Juan, ya hemos llegado. Y el feliz Juan seguro que sintió un gran regocijo. Pero el arriero le tuvo que haber comentado en el momento que saldría de la barrica y se pondría en pie, porque tenía que estar vigilando, porque no era fácil, había mucha vigilancia. Y en aquellos momentos en que el arriero vio que las cosas estaban bien para bajarse, le dijo: ahora puedes bajar. Pues Juan, el hombre emocionado, le dio un fuerte abrazo al arriero, un abrazo profundo por aquel gran favor que le hizo este amigo, y él pensó que jamás y nunca le podría pagar ese gran favor, porque se había arriesgado a sufrir las consecuencias si en este caso los descubrían. El feliz mulo, por decirlo así, también acariciaba y resoplaba viendo a su dueño, porque hasta por el olor percibía y conocía a su dueño. Entonces, después de haber difundido en el abrazo con el arriero, ahora Juan se dirigió a su mulo, lo acarició en la frente, ni más ni menos le dio un fuerte beso en la frente, porque aquel había sido su gran amigo. Y después de esto, Juan ya tuvo que partir. Partir a la escala del barco, a la escalera, entregó el billete y ya subió por la escalerilla. Allí había muchas personas, tanto en tierra, carros, mulos, tanto en tierra, en pie de muelle, como ya en el barco, porque no solamente iba él para Cuba, iba mucha gente más. Y una vez llegó a la cubierta, pues se quedó en cubierta junto con, mezclado entre toda la multitud, y ya era muy difícil de descubrirlo. En el barco no iban a hacer revisiones, ¿se entiende? O buscarle allí. Y él mirando a su mulo y mirando al arriero. Un poquito más tarde se empezó a oír el sonido de la bocina del barco que anunciaba la partida. Y más tarde se darían un par de toques más anunciando la partida. Y Juan ya en cubierta, el arriero y el mulo inmóvil,
porque no partirían para Igueste sin antes ver partir el barco. Bueno, pues cuando llegó el momento correspondiente, posiblemente el capitán con la tripulación dio la orden de partida, quitaron las amarras del barco y este paulatinamente empezó a alejarse de la bahía, quiere decir de donde estaba atracado. Poco a poco, Juan se quitó su sombrero diciéndole adiós al arriero y a su mulo. El arriero hacía lo mismo y paulatinamente, como he comentado, despacio, el barco se fue alejando hasta que ya cogió y salió de la bahía. Al salir de la bahía ya el barco, posiblemente a toda máquina, las hélices avanzando con los correspondientes nudos en potencia de aquel vapor, iba abriendo grandes estelas en el océano para llegar a su destino que era Cuba. Así Juan pudo llegar a Cuba. Repito, allí fundó su hogar, allí trabajó. Repito, su descendencia se encuentra en Cuba. Es muy curioso que cuando el arriero llegó a Igueste, su familia y todos esperaban las noticias, si había habido percances, si pudieron llegar sin novedad, etc. Y el arriero informó de todo lo habido y por haber, y todos se sintieron muy felices. Tanto es así que toda su familia entendió que donde mejor tenía que estar era en aquel lugar, en Cuba. Quiero decir que dice nuestra historia que para los años 1940 y 45, después de la Guerra Civil Española del 36 al 39, después la Segunda Guerra Mundial, durante esa época se comunicaban por carta los hijos de Juan, la descendencia. Los hijos de Juan Gabriel se comunicaban con Víctor Torres García, el hermano de Juan Gabriel, que vivía, repito, tantas veces lo he dicho y no quiero ser cansino, que vivía en el lomo de Acoroma y allí está su casa, aunque pasó a otro propietario, pero esa casa está hermoseada y esa casa es el símbolo del hogar donde vivió Juan y dicha familia. Bueno, pues para decir, se comunicaban por carta los hijos de Juan. Yo no sé con exactitud si para ese entonces Juan había muerto, pero por lo pronto se entendía que tendría como 69 años de edad. Si calculamos que por aquel entonces de 1896 tuviera 20 años, más el tiempo transcurrido nos llevaría a 69 años aproximadamente, más o menos. Bueno, pues los hijos de Juan le preguntaban al tío de que cómo estaban las cosas por ahí, por aquí, por Canarias. Ellos entendían que se estaba pasando por una situación muy problemática, por una guerra civil y después una segunda guerra. Pero ellos aseguraban, dice, por aquí creemos que aún las cosas continúan mejor que por ahí. Esas eran expresiones de saber el bienestar de unos y de otros. Repito, no sabemos si Juan Gabriel para ese entonces ya vivía. Pero si aún viviera, si hubiese vivido, seguro que eran las instrucciones que le daba a él a sus hijos y que sus hijos en este caso escribían por él y él en este caso les decía lo que debieran ponerle en la carta y si vivía sentiría mucho regocijo el saber de su familia. Él seguramente que siempre, a pesar de que se estableció por completo en Cuba, que ya más nunca pudo regresar ahí, que no regresó más nunca, murió debajo de otros cielos
y enterrado en otra tierra que le vio nacer. Pero seguro que él, como buen higuestero, hubiese querido regresar ya viejo y ser enterrado con los suyos, pero no le fue posible. Las circunstancias de la vida. Lo que sí está claro es que este fue el famoso prófugo por la cual Higueste se enfrentó con aquel ejército, que Higueste fue uno en unión. Para que recordemos nuestra historia, fueron unos en el momento en que el pueblo cruzaba por dificultades, por problemas. Eran otros tiempos. Hoy las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado. Pero esto es para que tengamos una idea de nuestras raíces, de la unificación de un pueblo que reivindica siempre lo que cree justo, que lo reivindicó en el pasado, que lo sigue reivindicando. Sí, aunque seamos pocos, o quizás son muchos más que lo que yo pienso, que así eso es lo que me gustaría. Porque al fin y al cabo, repito, todos somos higuesteros y todos componemos y todos venimos de esas raíces. Así que nunca olvidemos lo sucedido, porque es una lección de que nos ayuda a entender la importancia que tiene la unidad. Si aquel pueblo en otros tiempos se unificó en solo uno, defendiendo una causa, creo que hoy tenemos la responsabilidad también moral de defender las causas. Y no quiero enumerar ningunas, porque son muchas. Pero por lo pronto, siempre reivindiquemos lo que es nuestra historia, lo que es nuestro pueblo. Y eso es fundamental, porque si no la reivindicamos, si no conocemos nuestra historia, desgraciadamente seríamos un pueblo bastardo. Y entonces eso no es Higueste. Higueste nunca lo fue. Higueste tiene su identidad, su identificación propia, porque su historia la avala. Queridos amigos, después de haber hablado sobre este famoso personaje y lo que llevó aquel fatídico día del 13 de agosto del año 1896 a que las cosas ocurrieran así, tal como yo las he venido comentando. En el próximo programa explicaré quiénes fueron las personas detenidas, cómo se llamaban los provinciales, a cuántos años tuvo que cumplir en la prisión don Simón Higuera, el sacerdote, don Simón Higuera Marrero. Pues bueno, con estas palabras finalizo para introducirnos en la próxima programa.